Hola muchachos, buenas tardes. La clase del día de hoy trata sobre nomenclatura. Hoy vamos a ver lo que son los tres tipos de nomenclatura que más se utilizan en química, que son la tradicional, la stock y la sistemática, o conocido también como UPAC. Antes de entrar a ese tipo al tema de nomenclatura como tal, perdón, es muy importante que ustedes sepan cómo determinar lo que es la valencia o el número de oxidación. ¿Por qué? Porque dos de esas tres nomenclaturas tienen que ver con la valencia o el número de oxidación. Para ello, es importante que conozcamos a dos elementos, o la valencia más bien de todos los elementos de la tabla periódica. Del hidrógeno, el hidrógeno hay que saber que siempre trabaja o tiene valencia de +1, y que el oxígeno siempre tiene valencia o número de oxidación de -2. ¿Por qué nada más esos dos elementos si son 118 en la tabla periódica? Porque ellos dos son los que siempre van a estar presentes en los distintos tipos de compuesto. En los óxidos, por ejemplo, siempre está el oxígeno. En los ácidos está el hidrógeno. En las bases aparece oxígeno e hidrógeno, etc., ¿no? Entonces es bien importante que se sepan esos dos elementos cuando menos. Y pues aquí les puse unos ejemplos, ¿no? Para que vean cómo se determina la valencia o número de oxidación. Como les decía, hay que conocer tanto al hidrógeno como al oxígeno. Hidrógeno +1, oxígeno -2. Entonces, una vez que tú ya conoces estos dos elementos, por deducción, tú puedes sacar lo que es la valencia de los demás elementos. Por ejemplo, aquí yo tengo hidrógeno y cloro. Aquí de lo que se trata es de que siempre tengan la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Por ejemplo, aquí tenemos de los dos, a quien conozco, al hidrógeno. El hidrógeno tiene valencia de +1, quiere decir que el cloro va a trabajar con valencia de -1. Entonces, 1 y -1 pues quedan la misma cantidad de cargas. En el caso de este compuesto, a quien conozco al oxígeno, tiene valencia de -2, entonces el hierro va a tener valencia de +2. Vale. Este compuesto, tenemos hidrógeno, azufre, entonces el hidrógeno trabaja con valencia de +1, pero como son 2 por 1, tenemos dos cargas positivas. En el caso del azufre, entonces, él solito trabajaría con valencia de -2. En este compuesto ya tenemos 2 aluminios y 3 oxígenos. Bueno, nos vamos al que conocemos, que es el oxígeno. Tiene valencia de -2, pero como son 3 por 2, son 6. ¿Qué quiere decir? Que los dos aluminios, entre los dos aluminios tienen que completar +6. Quiere decir que cada uno de estos aluminios va a trabajar con valencia de +3. Entonces, ojo, trabaja con +3, no con +6. Esta es la valencia del aluminio. Me dio en total +6, pero en sí cada aluminio trabaja con valencia de +3. En este compuesto ya tenemos 3 elementos, pero de esos 3 yo conozco a 2. Conozco al oxígeno, que trabaja con -2, pero como son 4 por 2 son 8. El hidrógeno, que trabaja con +1, pero son 2 por 1, 2. Quiere decir que el azufre va a trabajar con valencia de +6. ¿Por qué? Porque me hacían falta 6 para que quedaran las 8 negativas y que quedaran 8 positivas. Ahora, cuando tenemos este tipo de compuestos que se llaman bases o álcalis, aquí yo tengo el oxígeno, el hidrógeno, que es el OH, pero matemáticas puras. OH, el oxígeno, recordemos que trabaja con -2, y el hidrógeno con +1. -2 más 1 es -1. Entonces, cuando ustedes vean al OH, automáticamente asocien lo que trabaja con -1. Y así ya es más sencillo. El sodio trabajaría con +1. Les comento esto porque a veces vamos a tener entre paréntesis al OH. Entonces es mucho más fácil trabajar, que el OH es -1, pero como son 3 por -1 son -3. Quiere decir que el magnesio aquí trabajaría con +3. Bueno, eso es en cuanto a cómo determinar lo que son los distintos tipos de valencia, ¿no? De los distintos elementos. Ahora sí pasemos a lo que son las nomenclaturas como tal. Ok, en el caso de la nomenclatura tradicional se basa en prefijos y en terminaciones.
Dependiendo de la valencia con la que trabaje el elemento que esté acompañando al elemento conocido, que recordemos que los elementos conocidos son hidrógeno y oxígeno, conocidos en cuanto a la valencia. Por ejemplo, aquí tengo un par de ejercicios. Entonces les decía, en la nomenclatura tradicional se basa en la valencia. Si está trabajando con su valencia más pequeña, vamos a suponer que tenemos un elemento que tiene 4 valencias. Si está trabajando con su valencia más pequeña, que sería la primera, va a llevar un prefijo hipo y una terminación oso. Por ejemplo, si fuera cloro, hipocloroso, por decir algo, ¿no? Si está trabajando con su segunda valencia, no va a llevar prefijo, nada más llevaría la terminación oso. Por ejemplo, si estamos hablando de cloro, cloroso. Si trabaja con su tercera valencia, estamos hablando de menor a mayor, ¿verdad? Si trabaja con su tercera valencia, no lleva prefijo, nada más lleva la terminación ico, por ejemplo, clórico. O si está trabajando con su valencia más grande de las 4, con su cuarta valencia, llevaría el prefijo per y la terminación ico. Por ejemplo, perclórico, por decir algo. Un ejemplo que tengo aquí es el de estos dos ácidos. Estos dos son ácidos porque llevan hidrógeno al principio. El cloro es polivalente, que quiere decir que puede trabajar con valencia de más 1, más 3, más 5 y más 7. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer, y es por eso que les enseñé primero cómo determinar el número de oxidación, es precisamente eso, determinar el número de oxidación del cloro en el compuesto en específico. Por ejemplo, aquí, recordemos que el oxígeno siempre trabaja con valencia de menos 2, el hidrógeno con más 1, quiere decir que el cloro, en este compuesto en particular, va a estar trabajando con valencia de más 1. ¿Qué quiere decir? Que es su valencia más pequeña de las 4. Entonces, este compuesto se va a llamar, como lleva H al principio, es un ácido. Ahora, como es la valencia más pequeña de todas, se va a llamar ácido hipocloroso. Entonces, este sería ácido hipocloroso. Y en el caso del compuesto de abajo, lo mismo. Tengo que determinar la valencia para ver si es la más chica o si es cuál. Entonces el oxígeno trabaja con valencia de menos 2, 3 por 2 son menos 6. El hidrógeno con más 1. Entonces menos 6 más 1. Entonces la diferencia, lo que me hace falta es más 5. Entonces más 5 es la tercera más grande. Entonces no va a llevar prefijo, nada más va a llevar la terminación ico. Entonces este compuesto sería ácido clórico. Entonces así es como se va a estar trabajando con lo que es la nomenclatura tradicional. Ahorita les puse como ejemplo un ácido, pero también aplica para óxidos, para otro tipo de compuestos, ¿okay? Por su parte, en el caso de la nomenclatura de tipo stock, aquí esta se basa, o lo que tienes que hacer es poner entre paréntesis la valencia o el número de oxidación del elemento que está acompañando pues al elemento conocido, ¿no? Entonces aquí es importante que recordemos que se pone la valencia pero en número romano. Para eso les puse aquí dos pequeños ejemplos. Por una parte tenemos este compuesto que es óxido de hierro. Aquí no se le da ninguna terminación ni nada raro, nada más se le da el nombre, óxido de hierro. Pero, ¿con qué valencia está trabajando el hierro? También hay que saber determinar la valencia o el número de oxidación. Recordemos que el oxígeno trabaja con menos 2, pero como son 3, 3 por 2 son 6. ¿2 por cuánto para que me dé más 6 en total? Pues 2 por más 3. ¿Qué quiere decir? Que el hierro está trabajando con valencia de 3. Entonces se va a llamar óxido de hierro, y aquí le pongo el 3 en romano. En el caso de abajo es una base, es un hidróxido. Entonces ahí es hidróxido de calcio. ¿Pero hidróxido de calcio qué? Bueno, el OH trabaja con valencia de menos 1, pero como son 2, 2 por 1 son 2. Quiere decir que el calcio solito, él va a trabajar con valencia de más 2. Entonces este se va a llamar hidróxido de calcio
y le ponemos pues ahí su respectivo 2 romano. Muy bien, muchachos, y por último tenemos la nomenclatura conocida como sistemática o también conocida como nomenclatura IUPAC, que esa se basa en anteponerle un prefijo dependiendo del número de átomos que tenga de cada uno de los componentes que están en la molécula, ¿no? Como aquí lo tenemos. Lo que les decía, la sistemática IUPAC es en base al número de átomos que se forman o que están conformando lo que es la molécula. Por ejemplo, los prefijos que se utilizan es, si tiene un solo átomo, se le llama mono, 2, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc. Aquí les puse 2 ejemplos muy sencillos, un óxido y una sal. En el caso del óxido, este óxido sería, como tiene 3 oxígenos, sería entonces trióxido. Vamos para acá. Trióxido de, tiene 2 níquel, entonces sería de diníquel. Y este por su parte tiene 4 cloros, entonces como tiene 4 se le llama tetracloruro. Perdón por la letra. Bueno. D y la C es carbono. Se le puede llamar tetracloruro de monocarbono o nada más tetracloruro de carbono. Cuando hay uno, no importa, no se tiene que poner forzosamente el prefijo. Entonces este sería el tetracloruro de carbono. Y nada más.